Hablando de paz y empuñando el acero. Esta frase de Teobaldo en Romeo y Julieta describe exactamente las intenciones que tiene la OTAN con respecto al conflicto ruso-ucraniano. Y es que el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia reveló los planes de los aliados occidentales de Kiev de ocupar Ucrania con el pretexto de introducir fuerzas de mantenimiento, óigase bien, de paz. Los posibles planes de la OTAN de desplegar un llamado contingente de paz en Ucrania son provocadores e indican la intención de Occidente de entrar en una confrontación aún más profunda con Rusia. Esto lo dijo precisamente el viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Mikhail Galushkin. Vamos a ver la noticia que analizaremos a continuación. A la frontera rusa, los supuestos contingentes de paz, el Kremlin activará su propio plan de emergencia y los expertos advierten que la provocación le saldrá cara a Occidente y principalmente a Washington. La reciente declaración de Mikhail Galushkin, viceministro ruso de Asuntos Exteriores, resonó con fuerza no solo en Moscú, sino en las capitales de Europa y América del Norte. Según sus palabras, los planes revelados por el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia para desplegar tropas de la OTAN bajo la bandera de pacificadores en Ucrania no solo son provocadores. El funcionario les ha agregado otro calificativo: flagrante de intensificar una confrontación directa con Rusia. El contexto no podría ser más tenso. Desde que comenzó la operación militar especial rusa en febrero de 2022, la región se ha convertido en un tablero geopolítico donde cada movimiento amenaza con desencadenar consecuencias globales. Este plan de la OTAN, según el Servicio de Inteligencia, tendría como objetivo congelar el conflicto bajo un pretexto humanitario, estableciendo una ocupación encubierta que Moscú considera inaceptable. Occidente busca consolidar una cabeza de playa en Ucrania, pero no lo logrará bajo el prisma de la seguridad regional. Añadió Galushkin, lo que pretenden es usar la retórica de la paz para justificar una agresión planificada, con lo que dejó claro que Rusia no se quedará de brazos cruzados. Desde el punto de vista ruso, esta estrategia de la OTAN no es más que una extensión del apoyo militar, logístico y financiero que los países de la alianza han brindado a Kiev desde los primeros días del conflicto. Con más de $100.000 millones en armamento y equipos enviados a Ucrania por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, el Occidente colectivo ha estado sosteniendo una pugna bélica por poderes contra Rusia, pero ese esfuerzo ha mostrado grietas. El Pentágono enfrenta una crisis presupuestaria sin precedentes, mientras que Europa está dividida entre quienes desean una escalada y quienes buscan evitarla a toda costa. Países como Hungría y Eslovaquia han expresado abiertamente su oposición a la intervención directa, lo que evidencia las profundas fracturas dentro de la OTAN. En el terreno militar, la situación no favorece a Kiev ni a sus aliados. Las fuerzas rusas han logrado avances significativos en la región de Donetsk, liberando recientemente los asentamientos clave de Novomikhailovka y Stepnoe. Este movimiento consolida la posición estratégica de Rusia en el frente oriental y presiona aún más a las tropas ucranianas que ya enfrentan una escasez crítica de municiones y personal capacitado. Definitivamente esto no se lo puede concebir sino estos genios de la guerra. ¿Cómo funciona la paz? Enviando un contingente de 100.000 hombres a Ucrania y aprobando todavía paquetes de ayuda que obviamente están relacionados con el suministro de armas de avanzada, misiles ATACMS, Storm Shadow, entre otros juguetes. La OTAN definitivamente se encuentra en un punto crítico y es que el despliegue de estos horas antes en el territorio, pues ha sido precisamente una ofensa tras ofensa al gobierno ruso. El SBR, el Ministerio ruso, expresó que Occidente estaba planeando desplegar estos hombres que pertenecen a las fuerzas de paz
en Ucrania y que definitivamente son para restaurar la capacidad de combate del país, no para llevar la paz. Ojo ahí. Hasta donde yo sé, si se tratara de una misión de paz o de buena voluntad, pues no se hablaría de contingente y mucho menos de hombres entrenados, ¿no? Se está viendo cómo la OTAN, ante las bajas perspectivas que existen para derrotar estratégicamente a Rusia, pues hacen que estos países pues piensen de otra manera a ver cómo pueden cambiar la suerte, perdón, que parece hasta ahora seguir siendo negativa para Ucrania. Todavía lo pretenden, todavía piensan que esto puede llegar a cambiar. Entonces, la OTAN dice, junto con Estados Unidos, por supuesto, que es el cabeza allí del conflicto, está creando centros de entrenamiento en Ucrania para formar este personal. Pero según ellos, no. Ellos nunca han estado involucrados directamente en la guerra contra Rusia. Siempre lo han negado, pero siempre han estado. Bien sea en ayudas, bien sea en paquetes económicos, bien sea en armamento, bien sea con mercenarios. Aquí están y siguen. Entonces ahora pretenden crear estos centros de entrenamiento para formar a este personal, 100,000 hombres, ojo, lo cual muestra la intención abierta y descarada de extender el conflicto indefinidamente y, por supuesto, llevar a Rusia al límite. Exactamente, la palabra es clara y ya lo hemos mencionado en otras emisiones. Se trata de una provocación directa. Y sigue, y esa es la única estrategia que tienen. Y es que cuando los cobardes no pueden hacer otra cosa, entonces su estrategia es provocar a su contrincante para lograr una respuesta y así decir, fueron ellos, no yo. Vamos a ver el siguiente segmento. De defensa ruso, estos logros forman parte de una estrategia más amplia para asegurar las áreas liberadas y fortalecer las defensas frente a cualquier intento de contraofensiva por parte de Ucrania. En este contexto, la idea de desplegar un contingente de paz de la OTAN en Ucrania parece menos un gesto humanitario y más un acto desesperado. Bajo el punto de vista del Kremlin, la Alianza Atlántica lo que busca es evitar el colapso del régimen de Kiev. Sin embargo, su plan no solo amenaza con escalar el conflicto, sino que también corre el riesgo de transformar el enfrentamiento en una confrontación directa entre la OTAN y Rusia, una perspectiva que Vladimir Putin no se toma a la ligera. Cualquier despliegue de tropas extranjeras en Ucrania será considerado una agresión directa y recibirá una respuesta proporcional, advirtió el presidente Putin en una reunión reciente con altos mandos militares, algo que, de paso, coincide con la reciente actualización de la doctrina nuclear del gigante eslavo, anunciada por el propio mandatario. La cuestión de los contingentes de paz no es nueva en la retórica occidental, pero su implementación sería un cambio de paradigma en Ucrania. Según fuentes cercanas a la inteligencia rusa, el plan implicaría el despliegue de entre 10,000 y 20,000 soldados, principalmente de países como Polonia, Rumania y los estados bálticos. Estos efectivos operarían bajo el paraguas de la OTAN, pero con un mandato que oficialmente los presentaría como fuerzas neutrales. Sin embargo, Moscú ve esta maniobra como un intento de legitimar una ocupación militar que podría servir de plataforma para futuros ataques. La respuesta de Rusia a tal movimiento podría incluir el despliegue de armas avanzadas en las regiones fronterizas y la movilización de más tropas en áreas clave. Según expertos militares, el arsenal ruso incluye sistemas como el Iskander-M, capaz de alcanzar objetivos en profundidad dentro de Europa del Este, y los avanzados sistemas de defensa aérea S-500. Cabe recordar que estos últimos están diseñados para neutralizar cualquier amenaza aérea, incluidos misiles hipersónicos y aviones furtivos de quinta generación. Tal capacidad militar combinada con una doctrina de defensa que prioriza la disuasión subraya la seriedad con la que Moscú aborda esta amenaza.
Por su parte, Washington enfrenta críticas internas y externas por su manejo de la situación. En el Congreso, tanto demócratas como republicanos cuestionan el costo financiero y político del apoyo a Ucrania, mientras que los aliados europeos de Estados Unidos, especialmente Alemania y Francia, enfrentan crecientes protestas por la inflación y la crisis energética exacerbada por las sanciones contra Rusia. Pues es claro que aunque la población propia europea sufra, a los dirigentes, estos llamados dirigentes, pues poco le importa, les interesa otra cosa. Recordemos que precisamente el ex primer ministro del Reino Unido, el señor Boris Johnson, reconoció públicamente y de forma descarada hace unos pocos días que Occidente está inmerso en una guerra proxy con Rusia y que lucha contra Moscú con manos ajenas, que valga la acotación, él mismo promovió, según sus propias declaraciones. De hecho, mencionó que están librando una guerra proxy, pero que no le estaban dando a sus representantes la capacidad de hacer el trabajo. Oigan esto, durante años les hemos permitido luchar con una mano atada a la espalda y eso ha sido cruel. La manipulación total donde se evidencia que Ucrania ha sido solamente esa bisagra, ese idiota útil para hacer el trabajo sucio. No creo que debamos enviar tropas de combate para enfrentar a los rusos, dijo Johnson, pero que como parte de la solución, parte del objetivo final, sería conveniente contar con fuerzas de paz europeas multinacionales que vigilen la frontera y ayuden a los ucranianos, agregando que, sin embargo, no puede imaginar que una operación europea de ese tipo pueda llevarse sin la ayuda de los británicos. ¿A qué juegan estos gobiernos? Usando al mundo como tablero de juegos para satisfacer su propio ego, su apetito de poder, su necesidad imperiosa y enfermiza de mostrar que el mal de la humanidad le pertenece a Rusia. Se necesita ser muy corto de mente, por supuesto, para creer que a estas alturas de la vida, en plena siglo XXI, este discurso sea cierto, aunque yo sé que hay muchos que aún lo siguen creyendo en todas las latitudes. Asimismo, los argumentos que utilizan, que ya los hemos visto en diferentes emisiones, con diferentes escenarios, la protección de la seguridad nacional, ¿sí? Y la intención de colonialismo o de invasión por parte de Rusia a toda Europa, y más allá esa narrativa fabulosa que ya raya en un desequilibrio mental de los mal llamados líderes mundiales. Hágame el bendito favor. ¿En qué manos hemos caído? Lo peor de todo, como bien lo decía hace un momento, a ellos no les importa que sus pueblos estén sufriendo, no les importa que haya una crisis energética, no les importa que haya problemas incluso económicos, de hambre. Estados Unidos está muy mal económicamente, pero eso a ellos les vale. Hay que darle la ayuda a Ucrania, ¿no? Por supuesto, porque es la carne de cañón del juego en el que ellos se lavan las manos como Pilatos. Vamos a ver el último segmento. En todo caso, se trata de una combinación de factores que ha llevado a algunos analistas a sugerir que la estrategia de la OTAN podría ser un intento de ganar tiempo, más que una solución efectiva al conflicto. Y el panorama diplomático no es menos complicado. Las recientes cumbres de la OTAN y el G7 han demostrado la falta de consenso entre los líderes occidentales sobre cómo proceder, mientras que figuras como Ursula von der Leyen y Olaf Scholz abogan por un apoyo incondicional a Kiev. Otros, como el primer ministro húngaro Viktor Orbán, advierten sobre las consecuencias catastróficas de una escalada. La paz no puede lograrse enviando más armas a una zona de guerra. Es una lógica absurda, afirmó Orbán durante una reunión con líderes europeos. En última instancia, el despliegue de un contingente de paz de la OTAN en Ucrania podría ser el catalizador de un enfrentamiento aún mayor.
Para Moscú esto no es solo una cuestión de geopolítica, sino una amenaza existencial. Desde su perspectiva, la expansión de la OTAN hacia el este siempre ha sido una línea roja y cualquier intento de cruzarla podría desencadenar una respuesta contundente que cambiaría irrevocablemente la dinámica del conflicto. La línea trazada por el Kremlin no deja lugar a dudas. Cualquier despliegue de la OTAN bajo el disfraz de contingentes de paz será visto como una agresión directa y un intento descarado de cimentar una ocupación occidental en territorio ucraniano. Desde Moscú, este movimiento no es solo un desafío a la soberanía rusa, sino también una amenaza al equilibrio estratégico global. La respuesta, aunque aún no revelada en detalle, promete ser severa, reforzada por la preparación militar rusa y su capacidad para contrarrestar cualquier maniobra que ponga en peligro su seguridad. La paciencia tiene un límite, ha advertido Putin, y los expertos coinciden en que el despliegue de fuerzas adicionales cerca de las fronteras rusas será considerado una provocación que podría cambiar drásticamente el curso del conflicto. Con el occidente colectivo dividido, las fracturas internas de la OTAN y los crecientes costos de la guerra, el margen de maniobra para Washington y sus aliados se reduce cada día. La insistencia en forzar una escalada bajo la fachada de mantener la paz no solo pone en riesgo a Ucrania, sino que amenaza con arrastrar a toda Europa a un conflicto mayor. La provocación tiene un precio y el costo de este último acto podría ser incalculable. Para Rusia, la respuesta no será solo una cuestión de defensa, sino un mensaje inequívoco. La seguridad de sus fronteras no se negociará y cualquier intento de vulnerarla encontrará una resistencia implacable. En este tablero geopolítico cada vez más peligroso, Occidente se enfrenta a la dura realidad de sus propios errores estratégicos. Hay un tema que es obvio en este momento a estas alturas del conflicto y es la diferencia cuantitativa entre los efectivos de las fuerzas ucranianas y rusas. Así que esto podría ser más determinante a largo plazo que la insuficiencia de armas en manos de Ucrania. Este es un análisis que dio precisamente recientemente el Washington Post. Que citó a funcionarios gubernamentales de Estados Unidos que pidieron estar en el anonimato. Curioso. Pero la cita específica fue que puede que la diferencia de municiones no se haya eliminado por completo entre Ucrania y Rusia, pero ha mejorado mucho. ¿Sí? También dijo que las autoridades ucranianas insisten en que la disminución de la asistencia militar de Estados Unidos causada por el tira y afloja entre republicanos y demócratas del Congreso, lo que ha afectado negativamente, óigase bien, el reclutamiento militar en Ucrania. Asimismo, pues la insistencia del presidente, no es presidente, el señor payaso Zelensky, que ya no es presidente, es un usurpador del gobierno desde mayo de 2020, ¿sí? Él sigue insistiendo en recuperar la totalidad del territorio de su país, pero lamentablemente no viene respaldada por la realidad. Las tropas no están en condiciones de infligir una derrota decisiva a Rusia y en ese sentido, pues serían más las dificultades para minimizar las pérdidas en el frente. Así pues que no tiene sentido, citan los analistas, que se pida a Ucrania que, por ejemplo, rebaje la edad de movilización supuestamente para reclutar a más gente. Ahí vamos viendo, ¿no? Cuando vemos que el material anunciado no llega a tiempo debido a estos retrasos, Ucrania carece de armas para equilibrar a los soldados ya movilizados. Y adicionalmente, este comentario también lo dio Dmytro Livlin, asesor de Zelensky. Dice que definitivamente la estimación de las autoridades ucranianas para el reclutamiento pues de 160,000 soldados adicionales,
con el fin de mejorar la resistencia a las tropas rusas, mientras que la administración Biden cree que el número debería ser mayor. Entonces, actualmente más de 1 millón de ucranianos se encuentran reclutados en varias unidades de las fuerzas del país, incluida la Guardia Nacional. Entonces, en este sentido, podemos ir viendo la intención de enviar al contingente de paz de 100,000 hombres entrenados debidamente por Estados Unidos. Así pues, esto será una coincidencia. 100,000 por parte de Estados Unidos que van a ser entrenados en territorio ucraniano. Se necesita un estimado de 160. ¿Ustedes creen en serio que es un contingente de paz? Lo cierto es que pues los países occidentales están evaluando congelar el conflicto, planeando ceder la costa del Mar Negro a Rumania, la parte occidental de Ucrania a Polonia. Ojo a esto porque es bien importante. Alemania obtendría el norte y el este de Ucrania y el Reino Unido las regiones septentrionales, incluida la región de la capital, o sea, de Kiev. Ustedes están viendo este acto, o sea, yo ayudo al país, pero me quedo con él y no necesito una guerra. Pero le echo la culpa a Rusia precisamente para justificar lo que yo quiero tener, mi interés particular al respecto de este proceso, que es muy conveniente para muchos. No sé si ustedes piensen lo mismo que yo, pero es totalmente macabro y adicionalmente retorcida la idea. Yo ayudo a un país mandándolo a una pelea que no tenía ninguna razón de ser, ¿cierto? Evitando que lleguen a algún acuerdo, alguna negociación, como hizo Johnson en su momento, diciéndole a Zelensky, no, tranquilo, nosotros nos encargamos. Y ahí están moviendo los hilos por detrás. Entonces, ¿pero con qué fin? Exactamente. Provocan a Rusia, ya el Kremlin se ha pronunciado, como ya lo vimos en los videos que acabamos de transmitir, se ha pronunciado con un tema bastante contundente. Efectivamente, se trata de un acto de provocación y le saldría muy caro a la OTAN. Pero no sé en qué cabeza cabe, no sé si en la cabeza de Zelensky, aunque no creo, porque el hombre creo que tiene, por lo que se ve, pues cero formación, él no es ni estadista ni militar, él es un actor y él cree que pelea por su país. No sé cuál es el parámetro o lo que él considera pelea por su país, ¿no? Defender a su patria. No, él se la pasa hablando mal de Putin, diciendo que él es el que quiere escalar el conflicto, él es el que no quiere la paz, pero miren lo que están haciendo en este momento. Están están entrenando un contingente de 100,000 soldados para garantizar la paz en Ucrania y proteger los territorios, pero obviamente congelando el conflicto, repito, entregándole la costa del Mar Negro a Rumania, la parte occidental de Ucrania a Polonia, Alemania obtendría parte del norte, del este, y qué curioso, otra vez, Reino Unido. ¿Quién era el primer ministro en 2022? El señor Boris Johnson, cuando le dijo a Zelensky que no firmara absolutamente nada, que ellos se iban a encargar. Claro que se han encargado. Y el Reino Unido obtendría, repito, porque esto es bien importante que lo tengamos claro, las regiones septentrionales, incluida la región de la capital, Kiev.
O sea, van a coger a Ucrania y se la van a repartir como un pastel. Una repartición conveniente. La historia ya la hemos vivido antes, señoras y señores, y me parece que lo debemos traer porque la historia es importante, porque quien no conoce la historia precisamente se encuentra condenado a repetirla. La repartición se hizo de forma muy parecida en la Segunda Guerra Mundial. Por lo visto, las lecciones no se aprendieron. No valieron dos conflictos de máxima envergadura, dos conflictos donde se perdieron millones de vidas. En la segunda, Rusia puso la mayoría de vidas. Me parece que aquí solo las acciones que favorecen a unos cuantos son precisamente lo que toman ellos como su lección. Podemos hacer lo mismo porque ya nos funcionó. Hasta aquí nuestro informe del día de hoy, nuestro análisis de la noticia. Muchas gracias a todos nuestra audiencia que siempre nos apoya, que siempre está aquí acompañándonos con sus comentarios, con sus likes, sus comentarios respetuosos, los comentarios que siempre nos ayudan a ver más allá y a mejorar todos estos análisis. Los invitamos a que se sigan sumando a nuestra comunidad de la Patria Grande, a este maravilloso proyecto que tiene el canal Prensa Alternativa, en cabeza de su director Juan José del Castillo, el J. Por ahora los dejamos con la frase del día. Obedecer es el deber nuestro, es nuestro destino y aquel que no quiera someterse a la obediencia será necesariamente despedazado. Lo dijo Thomas Carlyle. Nos vemos hasta que nos volvamos a encontrar.